El tema de esta oportunidad es un título un poco que podría chocar en lo contradictorio. Cuando hablamos del pecado, yo he escuchado acerca de que tenemos que temer al pecado, tenemos que tener cuidado con el pecado. Pero he meditado en esto bastante tiempo para poder afirmar que posiblemente no es así, no necesitamos temer al pecado. Sí, la Escritura nos enseña acerca del temor a Dios. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos llevan a entender ello, temer a Dios. Pero vamos a dejar en una cajita lo que es temer al pecado. Y obviamente al finalizar el mensaje vamos a tener un panorama bíblico claro acerca de esto. Entendemos que el temor del cristiano tiene que ser hacia Dios. Cuando hablamos que necesitamos amar a Dios con todo el corazón, significa con todo el corazón. No con parte del corazón. Recuerdo, creo que fue el último mensaje antes de mi accidente, ¿verdad?, que compartí con ustedes. Bueno, ahora no solamente dando eso por entendido, no solamente entender de que Dios merece todo nuestro amor, necesitamos amarlo con todo el corazón. Vamos a hablar acerca del temor. Dios merece todo nuestro temor o parte de nuestro temor, porque vamos a caer en contradicción si necesitamos temer a otras cosas. Y de esa manera nosotros entendemos que el cristiano exclusivamente teme a Dios. Exclusivamente teme a Dios. El hombre natural puede temer a muchas cosas y son válidas. Como persona humana podemos temer, ¿no es cierto?, a quedar en desempleo, podemos temer a una enfermedad, podemos temer a un sinfín de circunstancias que rompen nuestra tranquilidad humana. Hay personas que le temen, por ejemplo, a la pobreza, a un castigo. Vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura para encaminar lo que la Escritura habla acerca del temor a Dios. Y vamos a comenzar con el final. Vamos a comenzar con el final de Eclesiastés. En Eclesiastés, la palabra nos habla del propósito de esta vida. Vamos a ver el final del libro, capítulo 12, versículos 13 y 14. Es la última parte, capítulo 12, versículos 13 y 14 de Eclesiastés. Nos hablan acerca del temor al Señor, el temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Y qué encontramos aquí? Después de escribir todo este libro, el autor dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué significa? Habla de propósito. Habla de un objetivo claro en esta vida. Podemos enfocar nuestra vida en muchas cosas y despreocupar el propósito de nuestra vida en este mundo. Aquí la Escritura nos está ayudando a enfocar el propósito de nuestra vida. El final de todo lo que se dijo en el libro de Eclesiastés, dice el autor, el final de todo lo que se dijo es: teme a Dios
y guarda sus mandamientos. En eso se resume todo. ¿Y hay un motivo? Efectivamente hay un motivo. Aquí lo presenta el motivo. Porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 también es explicativo en cuanto a ese motivo. Es extensivo. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios, guardar sus mandamientos es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios y nuestro destino eterno va a depender de si lo hicimos o no. Si temimos a Dios y guardamos sus mandamientos o no. Y si el autor nos dice que el todo del hombre es temer a Dios, guardar sus mandamientos, el objetivo de esta vida está ahí. Hay un propósito entonces eterno. Aquí la Escritura es clara en señalar que necesitamos temer a Dios. El temor a Dios es algo necesario. Personas desde la ignorancia pueden decir, pero ¿cómo la tener temor a Dios? No corresponde. Confunden el miedo fóbico con lo que es el miedo reverente. En general podríamos decir que el miedo es un mecanismo de defensa natural. Es un mecanismo de defensa natural, pero no es algo fóbico en el caso de Dios. Si tuviéramos temor o miedo de Dios fóbico, huiríamos de Dios. Entonces no sería totalmente contradictorio. Fíjese lo que dice Juan 14:15 y relaciona esto con los mandamientos también. Porque aquí dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hoy día vamos a ver muchas 1 más 1 igual 1. ¿Ya? Yo también pensé en ese título, pero me quedé con el que mencioné. Temor a Dios versus temor al pecado. Fíjese, Juan 14:15, que declara. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cambia la forma de temor a la forma de amor. En Eclesiastés necesitamos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aquí Jesús nos desafía diciéndonos que si guardamos sus mandamientos es porque amamos a Dios, porque lo amamos a Él. Entonces, vemos que el amor a Dios y el temor a Dios son dos formas de decir lo mismo. Son dos formas de decir lo mismo. Si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si yo temo a Dios, guardo sus mandamientos. Vivir una vida entregada al pecado es una ausencia de temor a Dios. Es una ausencia de amor a Dios. Entonces, ¿tememos al pecado? Sigue la pregunta en pie. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Este pasaje nos habla acerca de la fornicación. 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Fíjese cómo lo presenta el apóstol Pablo. Un versículo posiblemente conocido. Nos habla de huir. Seis, 18. Huid de la fornicación. Y explica el motivo. Yo me voy a quedar con esa línea.
huid de la fornicación. No con el motivo, no necesitamos el motivo. No estamos hablando de eso. Nosotros entendemos que si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Ese es un mandamiento, lo guardamos porque amamos a Dios. Tememos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ni siquiera necesitamos un motivo. Guardamos sus mandamientos porque amamos y tememos a Dios. Sin embargo, Pablo desarrolla el motivo. Pero yo quiero rescatar esta línea. Huid de la fornicación. ¿Qué nos dice ahí? ¿De qué huimos? ¿De qué huimos? ¿Huimos de algo más fuerte o de algo más débil? No huimos de algo débil, huimos de algo que nos sobrepasa, de algo más fuerte. ¿De qué podemos huir también? De algo que tememos, pero un temor fóbico, ¿verdad? Un temor como a las arañas, al encierro y a distintas circunstancias psicológicas. Pero, ¿huimos de Dios? Yo vuelvo a la pregunta anterior. ¿Huimos de Dios o buscamos a Dios? Entiendo que todos vamos a coincidir en que nosotros buscamos a Dios. Y ahí, si uno toma las palabras como literalmente, es contradictorio. Porque uno huye de algo más fuerte. Pero Dios es más fuerte. ¿Por qué no huimos de Él? Si Él es más fuerte, si Él es más poderoso, ¿por qué no huimos de Él? Si tememos a Dios, ¿por qué no huimos de Dios? Porque nosotros buscamos a Dios. Es un poco contradictorio. Y es contradictorio en el sentido de la palabra, temer. Temer tiene muchos significados por contexto. Y en el sentido espiritual hacia Dios, no es un temor fóbico. No es miedo de, por ejemplo, la claustrofobia y todo lo que termina en fobia como aracnofobia. No ese es el temor. Es un temor reverente. Es un temor que está asociado a amarle. Así como podemos decir, amamos a nuestros padres. Los veneramos, los respetamos, los honramos. Pero a los padres no nos andamos escondiendo de nuestros padres físicamente. Estoy hablando de los padres biológicos. Viene mi papá, me escondo abajo de la mesa. O me escondo en el closet. A menos que tengamos padres maltratadores o cosas por el estilo, alcohólicos, ya, pero eso rompe el esquema, ¿no es cierto? No es el modelo natural. Los padres, ¿no es cierto?, representan una señal de autoridad. Los hijos aman a los padres, respetan a los padres, temen a los padres. Temen a la opinión, a lo que los padres han disciplinado al hijo. Pero eso no significa que andan temblando, ¿no es cierto?, escondiéndose de los padres. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos tomando el sentido de lo que es el temor a Dios, que no es algo fóbico, insisto. Hay un motivo para huir de algo, decía yo. Pero ese motivo puede ir más allá de lo fóbico. Estuve analizando esta palabra huir. Como dice aquí, huir de la fornicación. Tenemos que temer al pecado, en este caso temer a la fornicación, que es una forma materializada de pecado. Fíjese lo que voy a decir. No solamente huimos de lo que tememos, también podemos huir a algo que nos produce repugnación, algo que nos da asco, incluso algo que odiamos. Y ahí, bueno, en el caso de lo anterior, el triste ejemplo de padres maltratadores, y ahí sí podemos tener un par de niños que se esconden de sus padres para que no les peguen, para que no los golpeen, los maltraten. Podemos ver el caso incluso de niños, hijos,
que huyen de la casa de los padres. Pero también vemos a personas huyendo, por ejemplo, de barrios donde se criaron, donde nacieron, porque se han apoderado de ellos el narcotráfico, por ejemplo. Y por un tema de incomodidad, por un tema de estar tranquilo, huyen de su barrio natal. Pueden huir. Se puede huir incluso hasta de un trabajo, porque el ambiente laboral es insoportable. No, me tiene hasta aquí este trabajo. Me quiero puro ir de este trabajo. Quiero que me echen. Como no me echan, renuncio. Entonces uno puede huir por distintos motivos, no solamente por temor. Puede ser por repugnancia. Puede ser por odio. Podemos huir, por ejemplo, hasta de un mal olor. Nos hacemos a un lado. Hoy aquí apesta. Huyo de ese lugar. No le tengo miedo al mal olor, pero yo huyo. Algo interesante, también descubrí que el ser humano le teme a lo desconocido. Le tiene temor a lo desconocido. Han habido varios concursos que se han basado en una prueba de meter la mano en una caja. Pero en la caja puede haber cualquier cosa. Yo creo que ustedes han visto más de alguna oportunidad eso. Dentro de la caja pueden haber arañas, puede haber una serpiente, pero también pueden haber uvas, pueden haber monedas de oro, qué sé yo. Pero uno no sabe y tiene que meter la caja sin saber, la mano en la caja, sin saber lo que hay dentro. Y muchas personas, no puedo. ¿Y qué? Si a veces la caja está vacía. Pero por no saber, psicológicamente juega eso, juega un papel. Muchas personas le tienen fobia a Dios, temen a Dios en el sentido fóbico porque no conocen a Dios. Y justamente porque no lo conocen, no lo aman. Porque no pueden amar a un Dios que no conocen. Usted, ya sea a su hijo, a su esposa, a su hermano, a sus padres, etcétera, sus amigos, usted los ama porque los conoce. Usted no puede amar a alguien que no conoce. El amor es confianza, es devoción. La definición perfecta está en 1 Corintios 13, ¿verdad? Todo eso es producto de una relación, de un vínculo. No hay vínculo de amor para con una persona que no conocemos. Y ahí tiene mucho más sentido que muchas personas tienen un miedo fóbico a Dios, un terremoto fuerte, y todos se ponen piadosos. Un barco hundiéndose, un edificio incendiándose y uno estando en los pisos superiores. Y ahí todos se ponen religiosos, a orar, a clamar, y Dios mío, Dios mío. Oye, increíble. Es fe instantánea. Yo lo he visto y yo creo que usted también lo ha visto. Ese miedo fóbico no sirve para nada. Pasó el terremoto, lo sacaron a la persona del incendio. Vinieron los rescatistas al barco que se estaba hundiendo. Se acabó el temor a Dios ahí. Ese miedo fóbico es basura. Ese miedo nunca nos va a llevar a amar a Dios, guardar sus mandamientos. Porque es gente que no conoce a Dios. Por eso nosotros necesitamos conocer a Dios para poder amarle y que se desarrolle el temor que realmente nos va a llevar a guardar sus mandamientos, como dice Eclesiastés. Entonces, ¿tememos a Dios? Amén. Sin duda tememos a Dios. Pero al pecado empezamos a poner en duda si realmente le tememos. Vamos a ver dos pasajes que están en Proverbios, el libro anterior a Eclesiastés.
Mire, vamos a ver varios versículos de este libro, Proverbios, pasadito de Salmos. Mire lo que dice el Proverbio capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 32. Aquí está hablando de Jehová, del Señor, de Dios, de su naturaleza. ¿Bien? Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina, detesta, rechaza. ¿A quién? Al perverso. La perversión, un pecado. Nosotros como cristianos no tememos al pecado. Nosotros despreciamos, aborrecemos. Nos tiene que producir, como dice la palabra aquí, abominación. Es una abominación. Es algo que es repugnante para el cristiano. Ese es el correcto enfoque teológico. Nosotros al pecado no le podemos temer, primero porque si estamos en Cristo, hemos vencido al pecado. Huimos del pecado, huimos, por ejemplo, de la fornicación, no porque le tengamos miedo, no porque sea más fuerte. Huimos porque es repugnante para Dios. Entonces también repugnante para nosotros tiene que ser. En el mismo libro de Proverbios, vamos a ir al capítulo 8. Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová. Estamos de acuerdo en que necesitamos temer a Jehová. Porque si no tememos a Jehová, vamos a tener comunión íntima con el pecado. Pocas palabras. Y la palabra es explícita en hablar del temor a Jehová. Lo voy a citar poco más adelante, son los versículos más conocidos de ustedes. Pero aquí estamos viendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y agrega, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Fíjese cómo empieza este versículo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es dejar de amar. Usted lo puede profundizar con enciclopedias, con estudios de la palabra aborrecer. ¿Se acuerdan de aquella carta de repudio en donde el ejercicio era aborrecer a la esposa? Bueno, eso trata de qué? De dejar de amar. Yo ya no la amo, no la quiero, no me importa. Esa es la naturaleza de la carta de repudio y Jesús la valida en el antiguo pacto cuando es por motivo de adulterio. Es cuando la relación se rompe y uno pierde la esencia, se pierde el vínculo, la deja de lado esa relación. Es dejar de amar, dejar de querer. Aborrecer no es odiar. Error. Jesús enseña que el que no aborrece a padre o madre por él, no es digno de él. El que ama a hijo o hija más que a él, no es digno de él. No está diciendo que necesitamos odiar a nuestros padres, o los padres odiar a los hijos, o los hijos a los hermanos. No, no, no. Está diciendo que si tú no entiendes que tienes que amar a Dios por sobre tu familia, por sobre tus amigos, por sobre ti mismo, la verdad vas a fracasar. Mejor ni intentes. Mejor ni intentes. ¿Por qué? ¿Vas a perder disfrutar un rato esta vida? ¿Vas a
morir frustrado y vas a ir al infierno. Mejor aprovecha el poco tiempo que tienes aquí para, por lo menos, disfrutarlo terrenalmente. La invitación de Dios es entender que necesitamos, es más que querer, hermano, necesitamos amar a Dios por sobre nuestra familia, por sobre nuestras amistades, por sobre nuestro trabajo, por sobre nuestros proyectos, por sobre nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando el Señor dice eso, no nos está diciendo, el Señor no dice, tienes que odiar a tus padres, tienes que odiar a tus hijos, odia a tu hermano. No, está diciendo que el amor hacia Dios tiene que ser tal que lo demás, no es la palabra, desaparece, por decirlo alguna palabra, más familiar, palidece, pierde su intensidad, languidece. Cuando nuestro amor hacia Dios llega a un grado de perfección, cuando trabajando en conocer a Dios, vamos incrementando el amor porque vamos conociendo a Dios y entendemos, mientras más conocemos a Dios, que no hay ningún motivo para no confiar en Él ni para no amarle, sino todo lo contrario, ese amor, ¿qué pasa? Se va incrementando. Cada vez deberíamos amar más a Dios si estamos cada día conociendo más a Dios. El peligro es empezar a retroceder en esa dirección. Dios se dio a conocer a la humanidad porque la humanidad necesitaba conocerle para poderle llegar a amar, a temer reverentemente y guardar sus mandamientos. Volvamos a Proverbio. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Dejar de amar el mal. Dejar de amar el pecado. Porque el mundo ama el pecado. Porque antes de conocer y venir a Cristo, la persona amaba el mundo. Más el hermano Santiago, ¿qué nos enseña? No podemos amar al mundo y a Dios. El que se constituye amigo de Dios es enemigo, ¿no es cierto?, del mundo. Y viceversa. Si hacemos las paces por medio de la sangre de Cristo con Dios y nos reconciliamos con Dios, nos hemos hecho entonces enemigos del mundo. Y el mundo, dice el Señor, ama lo que es de Él. Por eso el mundo aborrece a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no odian al mundo. Han dejado de amar al mundo. Y si todavía hay algo de encanto del mundo hacia el cristiano, bueno, es una lucha en proceso, en curso. Es una batalla. Sabemos hacia dónde tenemos que caminar, sabemos hacia dónde tenemos que disparar, sabemos hacia dónde tenemos que dirigir nuestras fuerzas. Que mientras seamos carne, vamos a estar siendo asediados, dice la Escritura, asediados por el pecado. Y siempre Satanás dándonos en el punto débil, en la parte más, ¿no es cierto?, letal, que no tiene por qué ser para el hermano 1 y el hermano 2 lo mismo. Son distintas debilidades. Y también las debilidades van mutando, porque uno fortalece las debilidades, pero Satanás dice, ya no lo puedo atacar por aquí, lo voy a atacar por acá ahora. Y Satanás no duerme, no descansa, porque sabe que tiene poco tiempo. Si cuánto vive cada ser humano en este mundo, nada. Y tiene solamente ese tiempo para que esa alma se pierda. Satanás sabe que tiene poco tiempo, porque la vida de cada uno de nosotros es muy breve. Pero a veces nosotros no tomamos conciencia que tenemos poco tiempo para llegar a la meta, postergando, dilatando, crecimiento espiritual,
Personas que, como dice el libro de Hebreos, han pasado a acostumbrarse, a no congregarse, etcétera. Abusamos del poco tiempo que tenemos, del poco tiempo que tenemos. En el mismo libro de Proverbios, no, mire, aquí al ladito, estamos en el capítulo 8, vamos aquí al ladito en el 9, versículo 10, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy parecido, pero muy parecido a lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1, muy conocido, como uno de los primeros versículos de Proverbios, 1:7, prácticamente calcado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Han decidido no ser sabios, inteligentes, como decía el capítulo 9. Si usted quiere ser sabio, lo primero que tiene que hacer es decidir temer a Jehová. Pero temer en el sentido correcto, no en el sentido fóbico. Eso es temporal, no sirve. Fíjese, hermano, en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que teme a Dios y un pagano que teme a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que teme a Dios y un pagano que teme a Dios? Ya sabemos que es fóbico. Por ejemplo, un pagano puede temer al infierno y una persona que vivió totalmente apartada de la voluntad de Dios, cuando está en su lecho de muerte, está tiritando y no de frío, de miedo. Tiene miedo a su encuentro con Dios. Tiene miedo a abandonar este mundo no habiendo hecho la voluntad de Dios. Eso existe. Es un miedo fóbico. No sirve para nada. Es un miedo tal como los demonios. Los demonios temen a Dios, pero no se postran ni le adoran. Ellos se rebelaron contra Dios y contra todo lo que es Dios. Se oponen a todo lo que Dios es voluntad de Dios, se oponen ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese temor es infructuoso. Un pagano puede tenerle temor al infierno, pero no a la presencia de Dios. No ama la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que un cristiano teme a quedar excluido de la presencia de Dios. Un pagano le teme a irse al castigo eterno, al infierno. El resultado sabemos que es el mismo. Es el mismo, porque si no estamos eternamente delante de la presencia de Dios, estamos en el infierno. ¿Pero a qué le teme un pagano? Al infierno. ¿A qué le teme un cristiano? A quedar excluido de la presencia eterna de Dios. Es totalmente opuesto. Porque un miedo es fóbico, es del momento, es del instante. El otro perdura. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a temerle a Él como corresponde, conociéndole, entendiendo nuestra necesidad y nos ayude a repugnar cada día más el pecado que nos asedia. Nos ayude a odiar el pecado que nos puede destruir si nos soltamos de la mano de Dios. Pero recuerde, hermano, nosotros no tememos al pecado. Nosotros odiamos o repugnamos el pecado. Nuestro temor es completamente hacia Dios. Amén.